Soy del pueblo de Silao, en Guanajuato, y como todos los años, justo pocos días antes de que inicie la fiesta del Cervantino, me gusta ir caminando con mis amigos desde nuestro pueblo hasta llegar a la ciudad de Guanajuato. Suelo ser siempre de ese tipo de personas que se la pasa viajando de aventón. Mas, he de ser honesto, cada año me he topado con situaciones que me dejan sin aliento, sobre todo por las noches. Sin embargo, esto que les contaré me pasó en una tarde, curiosamente la tarde más solitaria que he pasado mientras caminaba por la carretera. Tenía pocas horas de haber salido de Silao, ya se me había hecho algo tarde. Mis amigos se habían adelantado, ya me llevaban varios kilómetros de ventaja. Sobre mi espalda mi compañera de viaje, mi mochila, cargada con lo necesario para pasar un par de noches oscuras y con lo necesario para comer. Además de ello traía mis audífonos puestos, los cuales eran unos viejos Walkman, con un cassette que yo había preparado con mi música grabada directamente de la radio. Mas no contaba con que la batería me estaba fallando. Por ello puse la radio, la cual consumía lo menos posible. Mientras que caminaba a un lado de la carretera, los autos pasaban rápidamente a mi costado. El sol era bastante fuerte. Veía a lo lejos si divisaba a mis amigos, pero no tuve ninguna suerte. Me detuvo un momento para ponerme mi gorra y al colocarme los audífonos nuevamente, noté que la señal ya se había ido. Golpeó un par de veces el aparato y agarró una estación, donde un locutor hablaba sobre el calor insoportable que se sentía. Contento porque el Walkman seguía funcionando, proseguí con mi camino. Ya tenía una hora que ni un alma pasaba por esa carretera. Me había detenido un par de veces sobre la sombra de un puente y un árbol para tomar agua y descansar un poco. El locutor comenzó a poner música de rock ochentera. Me animaba a escucharla, sin embargo. Al concluir una de ellas, el locutor expresó que era la primera vez que escuchaba una de las canciones y que se sentía emocionado al saber que ese grupo de rock tenía un éxito arrasador con esa canción. Esto me desconcertó un poco, pues ya habían pasado varios años desde que se había creado esa canción. No le di importancia y seguí escuchando la música. Una hora más tarde, una serie de nubes habían cubierto el sol. La radio se había apagado y además de ello, había notado que ningún automóvil había circulado aún. Me había tocado ver un par de campesinos que me observaban extrañamente mientras pasaban a unos metros de mí. Inclusive cuando los pasé de largo, uno de ellos me chifló. Volteé rápidamente y me preguntó: ¿de dónde es, señor? Le contesté que de Silao. Sin detenerme mi caminar, ambos campesinos se miraron, susurraron algo y ya no me dijeron nada más. Ya me encontraba exhausto, tenía mucha hambre. Pensé en detenerme a prepararme algo cuando por fin un auto viejo pasó cerca de mí. No iba tan rápido como los otros que había visto hace horas, incluso era un auto viejo. Lo podría alcanzar si me disponía a correr, pero las fuerzas se me habían acabado. Fue cuando el auto se detuvo a escasos metros frente a mí. El encuentro sería inevitable. Seguro que habían parado por mí. «Buenas tardes», me dijo el conductor, un señor de edad avanzada con barba blanca. «¿Te llevamos?». Me asomé por la ventana y vi que de copiloto venía una mujer joven, quizás su hija, y en la parte de atrás un niño, jugando con un muñeco de trapo. Vi que había espacio para mí y mi mochila, así que acepté sin demora. El automóvil no iba tan rápido como esperaba, sin embargo, me ayudó a recobrar fuerzas. «¿Hacia dónde vas?», preguntó la joven mujer. Le contesté que a la ciudad de Guanajuato, que iba hacia el Festival del Cervantino. La mujer, extrañada, vio al hombre viejo, a lo que este señor contestó: «No lo conozco a ese festival». No quise hablar mucho en el camino, me limité a ver el paisaje mientras divisaba cómo las nubes se acumulaban para dejar caer la lluvia sobre nosotros y ya nos acercábamos al primer túnel. Vi al niño con el muñeco de trapo, era el muñeco muy viejo.
Le sonreí al niño, pero él me ignoró. En ese instante mi Walkman se encendió nuevamente. Había olvidado que tenía mis audífonos puestos. La batería se había recuperado. La canción favorita del locutor terminaba en ese momento, cuando habló él mismo. Hoy se cumple el aniversario del deslave en el túnel de la carretera de Salvatierra hacia Guanajuato. Recordamos cómo se perdieron vidas de una familia en ese deslave. ¡Qué coincidencia!, llegué a pensar. Justo estamos acercándonos a ese túnel. El locutor prosiguió hablando. Un señor ya de edad avanzada, su nieto y su hija, y la cuarta persona que jamás supieron su nombre. Esto debe ser una broma, fue lo primero que se me vino a mi mente. Esto es una maldita coincidencia. En ese instante la lluvia comenzó a caer. El túnel ya se encontraba a algunos metros delante de nosotros. Podía ya verlo. El locutor siguió hablando. De no haber sido por dos campesinos que pasaban cerca de allí, jamás se hubieran dado cuenta de que un carro había ignorado las advertencias de deslave y que se evitara la carretera. Que descansen en paz. Esto ya era demasiado. ¡Detenga el carro!, le advertí al señor. Confundido me preguntó el por qué. Si seguimos adelante vamos a morir. ¿Va a haber un deslave? La joven mujer me pidió que me calmara, que ni siquiera estaba lloviendo fuerte. «Deténgase, maldita sea», le grité al señor, quien se detuvo lentamente. Tomé mi mochila y salí del automóvil. El niño se encontraba llorando. Quizás lo había asustado con mi desesperación. La joven mujer me insultó por haber espantado al niño, a lo que el viejo, sin decir palabra alguna, arrancó el automóvil hacia el túnel. La lluvia arreció. Muy cerca de allí divisé una pequeña capilla. Corrí hacia ella y me resguardé de la tormenta, la cual en cuestión de segundos cubrió todo. Saqué mi manta y me cobijé con ella. Me asomé por la puerta de la capilla para divisar el túnel, pero no vi que pasara nada. Decidí pasar allí la noche. Al parecer no podía salir de allí en las siguientes horas. A la mañana siguiente la niebla cubría todo a mi alrededor. Terminé de desayunar, guardé mis cosas y salí de la capilla. Sin percatarme resbalé con algo que había pisado. Me di la vuelta y vi un trapo viejo hecho trizas. Lo moví con el pie un par de veces y al descubrirlo por la tierra y lodo que lo cubrían, me aterré al ver que se trataba del mismo muñeco de trapo con el que el niño estaba jugando. Salí a gatas de la capilla, saqué mi linterna y la alumbré. Había 3 cruces allí. En una de ellas, la más pequeña, había estado un muñeco de trapo, como si desde abajo de la tierra lo siguiera agarrando. Las otras 2 cruces más grandes, que de donde había tropezado con el muñeco, tenía una leyenda que decía: a mi padre, hermana y sobrino, en paz descansen. Me retiré rápidamente, me encaminé hacia mi destino. En medio de la niebla miraba hacia atrás con miedo. No sabía si lo que me había pasado, quizás un mal momento o algo raro, así que fue cuando un chiflido familiar me llamó la atención. Volteé y divisé a un par de campesinos a un lado de la capilla. Uno de ellos me preguntó: «¿De dónde es, señor?». No le contesté. Me di la vuelta y comencé a trotar. En ese instante la radio se volvió a encender. La música ya era moderna, aquella a la que estaba ya acostumbrado a escuchar. El sol comenzó a despejar la niebla y sin mirar atrás, continué mi andar hacia el túnel, donde veía cómo autos pasaban de un lado a otro. Como les comenté desde un principio, me han sucedido varias cosas mientras camino hacia Guanajuato. Sin embargo, algo como esto jamás me hubiera esperado, y menos que sea a la plena luz del día. Siempre he creído que las carreteras guardan secretos, historias que solo se revelan a quienes se aventuran a recorrerlas en la soledad de la noche.
pero nunca imaginé que sería yo protagonista de uno de estos relatos aterradores. Soy conductor de tráiler desde hace más de 10 años. He visto muchas cosas en la carretera: accidentes, asaltos, extrañas luces en el cielo, pero nada se compara con lo que viví en la carretera de San Luis Potosí, Río Verde. Una noche de tormenta. Era tarde, cerca de la medianoche, cuando tomé esa ruta. El clima era terrible. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia y los relámpagos iluminaban brevemente la carretera desierta. No había más vehículos a la vista, solo la interminable línea de asfalto y los árboles cuyas sombras parecían moverse con vida propia. A medida que avanzaba, noté una silueta a la distancia, apenas perceptible entre la lluvia y la niebla. A medida que me acercaba, mi sangre se heló. Era un niño. Estaba de pie en medio de la carretera, inmóvil, empapado, con la cabeza gacha. Frené de golpe, haciendo rechinar las llantas. El tráiler se detuvo a pocos metros del pequeño. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios hacía un niño solo en plena carretera en medio de una tormenta? Encendí las luces altas y bajé la ventanilla. «Oye, niño, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?» No respondió. No se movía. Solo permaneció allí, como si ni siquiera sintiera la lluvia que lo empapaba. El instinto me gritaba que no debía bajarme del tráiler, pero algo en su delgadez, en su ropa desgarrada y en su piel pálida me hizo ignorar mi miedo. Tomé una linterna y bajé. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la lluvia fría empapaba mi ropa. «¿Necesitas ayuda?», pregunté con cautela. El niño alzó la cabeza y lo vi claramente por primera vez. Su piel era pálida, casi traslúcida. Sus ojos, Dios, sus ojos eran dos pozos oscuros, sin reflejo, sin vida. Y entonces sonrió. Fue una sonrisa antinatural, demasiado amplia para su rostro, revelando dientes afilados y ennegrecidos. Retrocedí instintivamente, pero antes de poder moverme más, el niño habló con una voz que no era la de un niño. Era grave, distorsionada, como si varias voces hablaran al unísono. «Me dejaste solo». Mi mente se paralizó. No conocía a este niño. Nunca lo había visto antes. Pero su voz me llenó de un terror que jamás había sentido. Entonces el ambiente cambió. La lluvia dejó de sonar, el viento se detuvo y todo a mi alrededor parecía volverse irreal. Sentí un frío antinatural recorrerme la espalda. El niño dio un paso hacia mí y luego otro. Cada movimiento parecía distorsionar el aire a su alrededor, como si no perteneciera a este mundo. Me giré y corrí de vuelta al tráiler. Cerré la puerta con un golpe y traté de encender el motor con mis manos temblorosas. Los faros aún iluminaban la carretera y, para mi horror, el niño ya no estaba en el suelo. Estaba de pie justo al lado de la ventana. No sé cómo logré poner el tráiler en marcha, pero lo hice. Pisé el acelerador y salí disparado, sin mirar atrás. Sentí su peso en el remolque, como si algo hubiera saltado sobre él, pero no me atreví a detenerme. Conduje sin parar hasta llegar a una gasolinera en la entrada de Río Verde. Aparqué de golpe y bajé del tráiler, sintiendo que mi corazón iba a estallar.
El despachador me miró con extrañeza y se acercó. «¿Está bien, señor? Parece que vio un fantasma». Tragué saliva y traté de responder, pero en ese momento mi mirada se desvió al remolque. Allí, en el metal mojado por la lluvia, había huellas de pequeñas manos, como si algo se hubiera aferrado mientras yo huía. Desde aquella noche, evito tomar esa carretera de noche. Algunos dicen que es solo una leyenda, que muchos han visto al niño, pero nadie sabe quién es. Yo lo vi. Ahora, algunas noches, cuando conduzco solo y miro por el retrovisor, veo su reflejo en la ventana, sonriéndome, esperando a que cometa el error de detenerme de nuevo.